Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Una de las preguntas que nos planteamos como cristianos comprometidos en compartir el mensaje de libertad que Jesús nos ofrece es: ¿cómo podemos medir el éxito de nuestra misión? ¿Cómo podemos saber si estamos utilizando un mal o un buen método? ¿Qué indicios tenemos que nos digan si estamos yendo en la dirección correcta? Siempre medimos la idoneidad de nuestro método por la respuesta positiva de aquellos que son impresionados por el mensaje que hemos transmitido a través de él. Es decir, siempre concluimos que es un buen método si llega el mensaje, y así podemos utilizarlo nuevamente. No llega el mensaje, no es un buen método, no lo aplicamos más. Pero quizás habrá que empezar preguntándonos: ¿cómo saber cuándo llega el mensaje? ¿Cómo saber si ese mensaje está alcanzando el entendimiento y la comprensión de aquel que me está escuchando? En otras palabras, ¿cómo puedo hacer que el mensaje llegue a pesar de los condicionantes que encontramos en aquellos que van a recibir el mensaje? Es decir, ¿cómo puedo mostrar el mensaje de la Biblia a aquellos que viven confiados en otras filosofías de la vida, en la cotidiana rutina del día a día o en supersticiones que quizás están ya muy arraigadas en sus vidas? Nuestro mensaje, el mensaje del cristiano, es un mensaje diferente, y por diferente los que nos escuchan en ocasiones lo califican de raro, extraño, fuera de lo normal y, en el peor de los casos, sospechoso de ser falso o de tener una segunda intención. La mayoría de las personas que nos escuchan no quieren deshacerse de sus prejuicios, no quieren cambiar su comodidad mental o no desean aprender cosas nuevas. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en la carta que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y quizá me diréis: entonces, ¿la Biblia también habla del método que debemos emplear para compartir lo que en ella está escrito? Y yo os digo sí. Y podéis seguir preguntando: pero espera un momento, ¿el método que se utiliza en la Biblia sirve para nuestro tiempo? Y yo sigo afirmando que sí. Y no contentos con ello podríais añadir: pero la gente de hoy en día no quiere oír hablar del mensaje de libertad que presenta la Biblia porque tiene prejuicios, cree en sus supersticiones o simplemente su filosofía humanística de la vida les es más que suficiente. ¿Dónde encontramos en la Biblia un método para transmitir de manera eficaz el mensaje de esperanza y cómo podemos utilizarlo hoy? Os invito a leer el texto que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 en adelante. Aquí nos encontramos a Pablo en Atenas, esperando a que Silas y Timoteo llegasen de Berea. Es verdad que Atenas ya no poseía en aquellos días un poder político efectivo, pero aún era reconocida como el centro intelectual del mundo, y era considerada como la ciudad universitaria del Imperio Romano. El lugar más importante de Atenas era la Acrópolis, que significa ciudad alta, una colina de unos 160 metros de altura en donde se encontraban varios templos famosos, de los cuales los principales y más hermosos eran el Partenón, el Erectión y el de la Victoria sin alas. En la llamada colina de Marte, al oeste de la Acrópolis, se levantaba el Areópago. Parece que en principio Pablo no intentó predicar en Atenas, pero los templos y las estatuas de los dioses que contempló le impulsaron a hablar antes de la llegada de Silas y Timoteo. Josefo, uno de los mejores historiadores de esa época, describe a los atenienses como los más píos de los griegos. Según un antiguo registro, en los días de Pablo había más de 3.000 estatuas en Atenas. Templos, pórticos, peristilos y patios estaban repletos con obras de arte esculpidas con todo detalle, realidad que en forma elocuente proclamaba el amor de los griegos por la belleza y por los dioses. Pablo, con sus antecedentes helenísticos, difícilmente pudo quedar indiferente a la atracción estética de tal riqueza artística, pero cualquier placer que hubiera podido sentir fue totalmente superado por las implicaciones espirituales de lo que estaba viendo. Para un judío como él, una ostentación tal de idolatría era un desafío evidente a los 2 primeros mandamientos. Para un cristiano como él,
Este panorama provocaba una tristeza aún mayor, pues mostraba el abismo que había entre el paganismo griego y la revelación del Evangelio de Dios manifestado en Jesús y en su mensaje. No obstante, los versículos siguientes nos dicen que Pablo, a pesar de todo ello, se propuso compartir cada día las buenas noticias del Evangelio con los atenienses. Tal y como leemos en los versículos 18 al 21, la gente de Atenas estaba entusiasmada por la filosofía. Todos deseaban ser filósofos. Filósofo significa literalmente amante de la sabiduría, es decir, filósofo era el término que usaban para llamar a aquellos que buscaban constantemente la sabiduría o la instrucción. Dos escuelas filosóficas eran en ese tiempo las grandes representantes del pensamiento griego, la de los epicúreos y la de los estoicos. Y cuando la Biblia las cita, es porque tiene razones importantes para hacerlo. Y solo cuando conozcamos lo que esas escuelas enseñaban, nos daremos cuenta del porqué de la argumentación que Pablo nos presenta en los versículos siguientes. El epicureísmo llevaba el nombre de su fundador, Epicuro, que vivió una larga y tranquila vida en Atenas. Las especulaciones de Epicuro incluían una solución física y ética para los problemas del universo. En unión con la mayoría de los pensadores de su tiempo, rechazaba el politeísmo popular, al cual, sin embargo, no intentó renunciar abiertamente, y enseñaba que los dioses en su calma estaban demasiado alejados de los hombres para molestarse por las tristezas o los errores humanos. Además, no necesitaban sacrificios ni contestaban a sus oraciones. Según Epicuro, el gran mal del mundo era la superstición que esclavizaba la mente de la mayoría de los hombres, y era la fuente de la mayor parte de los crímenes y de las desgracias. El fin del hombre, según Epicuro, era alcanzar la felicidad, y el primer paso hacia ella era librarse de la idea de un castigo futuro. ¿Os parece que las ideas de Epicuro son diferentes a las del pensamiento actual? El siguiente paso era reconocer que la felicidad consistía en emociones placenteras. No obstante, la experiencia enseñaba que lo que algunos llamaban placer era frecuentemente neutralizado con creces por el dolor que le seguía. Por lo tanto, Epicuro enseñaba que uno debería evitar los excesos sensuales. Su misma vida parece haberse destacado por el dominio propio, la bondad, la generosidad, la piedad y el patriotismo. Pero Epicuro consideraba las leyes humanas como simples arreglos convencionales y no encontraba lugar para una ley moral más elevada. Por lo tanto, cada hombre podía decidir sobre la legitimidad de sus propios placeres, y la mayoría de sus seguidores elegían una vida de ocio y desenfreno. Él excluía también la idea de una creación y de un control. Enseñaba que la materia existió desde la eternidad y que los infinitos átomos de los cuales la materia está compuesta, por un proceso de repulsión y atracción, habían producido múltiples combinaciones, de las cuales había surgido el mundo natural tal y como los hombres lo vemos hoy. ¿No es esto lo mismo que escuchamos nosotros ahora en este tiempo? Y en cuanto a los estoicos, esta escuela filosófica no tomó su nombre de Zenón, su fundador, natural de Chipre, sino de Estoa Poikil, el pórtico pintado en la plaza de Atenas, donde Zenón acostumbraba a enseñar. Josefo declara que había puntos de similitud entre los estoicos y los fariseos. Su actitud hacia la vida moral del paganismo en ese tiempo presentaba muchos rasgos similares a los de los fariseos. Los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría consistía en ser dueños y no esclavos de las circunstancias. Las cosas no están en nuestro poder, afirmaban estos, no deben ser ni codiciadas ni evitadas, sino aceptadas con ecuanimidad. Al que buscaba la sabiduría se le enseñaba a ser indiferente tanto al placer como al dolor, mostrando una neutralidad intelectual. Lo cierto es que la teología estoica era más noble que la de los epicúreos. Estos concebían una mente divina que llenaba el universo y ordenaba sus asuntos. Reconocían su autoridad en los asuntos de las naciones y en las vidas de los individuos, aunque en la práctica creían en la libertad de la voluntad humana. Es más, los escritos de Séneca muestran que la ética de los estoicos era parecida a la de los cristianos. Muchos de los estoicos llegaron a ser tutores de los hijos de familias nobles y ejercieron una influencia comparable a la de los confesores jesuitas en Europa en los siglos XVII y XVIII. No obstante, varias desventajas impedían la eficacia ética de su filosofía. Al procurar ser indiferentes consigo mismo, perdían la simpatía por otros.
Al aspirar a una perfección ética por medio de su propia voluntad, falsamente suponían que los hombres son capaces de ganar su propia salvación y, en la búsqueda de la vida perfecta, convertían, como los fariseos, ese alto ideal en una máscara para sus vidas egoístas, hipócritas y corruptas. Naturalmente había numerosos puntos de semejanza entre Pablo y los mejores representantes de esta escuela de pensamiento. Sin embargo, aun para ellos, los principios básicos que él representaba les parecían un sueño inútil. Cuando Pablo habló de Jesús, de la resurrección y del juicio venidero, los estoicos rechazaron de plano la idea de que ellos también necesitaran perdón y redención. ¿No es esta la misma respuesta que podemos escuchar hoy nosotros los cristianos? Los que le escucharon decían que Pablo era un ignorante y un plagiario, que era un espermologos, literalmente un recogedor de semillas como los pájaros recogían semillas perdidas. Los filósofos aplicaban aquí el término a Pablo como a uno que, después de haber recogido migajas perdidas de conocimiento de aquí y de allá, se creía preparado para instruir a los que, como ellos, creían estar mejor educados. Esos filósofos afirmaban también que Pablo era un anunciador de dioses foráneos. Los escritores paganos usaban la palabra daimonion para un orden inferior de seres divinos, no necesariamente malos, que pretendían la adoración de los hombres. Y ellos creían que Pablo les hablaba acerca de esos dioses menores. Era natural que los griegos pensaran que un predicador foráneo proclamara nuevas divinidades, pero no es menos cierto que también se dieron cuenta de que él tenía más para decirles que lo que ellos habían oído antes, porque Pablo les enseñaba acerca del mensaje de un Dios llamado Jesús Christos, un Dios que, según Pablo, había resucitado corporalmente. Pablo tenía una experiencia personal para probar la resurrección de Jesús, pero aquí el apóstol también estaba enseñando la resurrección final de todos los hombres, y esto fue lo que alarmó a los filósofos de Atenas. Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero se quedaron asombrados al oír que alguien predicara acerca de la resurrección del cuerpo. Aquellos filósofos querían que Pablo les contase más acerca de esa extraña y nueva enseñanza de la que hablaba. La pregunta de los filósofos a Pablo pudo ser cortés, sarcástica o irónica. Ellos le preguntaron: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Los epicúreos y los estoicos no tenían dudas acerca de su propia habilidad para comprender todo lo que Pablo podía decirles, pero es obvio que estaban ansiosos de oír acerca de esa extraña y sobre todo novísima enseñanza, lo que ellos llamaban la última novedad de Atenas. El texto sigue diciendo: porque en ninguna otra cosa pasaban el tiempo. Es decir, su mente, la de los filósofos, constantemente estaba interesada en oír algo nuevo. Lo cierto es que Pablo estaba trayendo, según las palabras de los mismos filósofos, cosas sorprendentes a sus oídos, y éstos le invitaron a hablarles en el Areópago, para que les explicara el significado de sus palabras y su correcta aplicación. Ahora Pablo ya no se encuentra en la sinagoga con los judíos, ni en la plaza con los filósofos, ahora está en el Areópago. El sitio era famoso como el lugar de reuniones del Consejo ateniense del Areópago, que tomó su nombre de la colina donde se reunía. Este consejo, que aseguraba que debía su existencia a Atenea, la diosa patrona de la ciudad, era el tribunal más antiguo y venerado de Atenas. Contaba entre sus miembros a personas del más alto rango oficial. Lo componían solo aquellos que habían servido en el alto puesto de arconte y habían cumplido por lo menos 60 años de edad. Pablo se puso en pie y empezó su presentación de la nueva para ellos enseñanza, y dijo así: varones atenienses. Aunque este fue un comienzo muy respetuoso, el discurso que sigue es el de un ardiente defensor de creencias bastante peculiares para sus oídos, pero muy amadas por Pablo, que ahora adoptó el lenguaje de los oradores atenienses, lo cual concordaba con su costumbre de adaptarse a su público. El hecho de que Pablo fuera capaz de hacer esto es un elogio de su habilidad oratoria. Lucas condensa el discurso en solo 10 versículos, pero es probable que Pablo hablara mucho más, especialmente ante tan distinguido público. Pablo siguió su discurso diciendo: observo que sois extremadamente religiosos.
Esta palabra griega podía usarse en buen y en mal sentido. Un religioso, un Daisy Diamond, era alguien que consultaba a adivinadores y era un supersticioso que creía en los malos agüeros. No creo que, conociendo la personalidad de Pablo, usase un término ofensivo al comienzo de su discurso. Más bien, habría comentado la manera meticulosa como los atenienses procuraban reconocer todas las formas de deidad. Así trató de ganar a sus oyentes sin que se enemistaran con él. Pablo había visto y estudiado muchas de las numerosas estatuas y sus inscripciones mientras esperaba a sus amigos. Cortésmente identificó esas esculturas como las deidades atenienses, objeto de la adoración de ellos. Pero también encontró una de ellas dedicada al Dios no conocido. El propósito de su intervención empezó a revelarse. Pablo les habló de los atributos y características de ese Dios que adoraban, aún y sin conocerle. El Dios que gobierna todo el universo. El Dios que es la fuente de toda la vida que existe, creador de toda la humanidad, regulador de los sucesos mundiales, un Dios que, no obstante, está siempre con nosotros. Es más, en el versículo 28 Pablo refuerza su argumentación citando las palabras de poetas queridos por ellos, cuando afirma que en Dios vivimos, nos movemos y somos. La estructura argumentativa de Pablo es extraordinaria, porque antes de entrar plenamente en el objetivo de su predicación, se congratula con ellos de la sabiduría de sus poetas, para decir a renglón seguido lo que le molestaba de lo que había visto. Pablo había visto que adoraban divinidades inspiradas por la imaginación de hombres, hechas de oro, plata y piedras esculpidas. Así llegamos a los versículos 30 y 31, quizá el objetivo principal de su exposición. Pablo les dice que están ante una nueva oportunidad, que el Dios al que no conocen, porque ignoraban acerca de su existencia, pasa por alto su pasado ignorante y les pide que se arrepientan de lo que han hecho durante su vida de ignorancia, afirmando que llegará el día cuando el ser humano será juzgado con justicia por el mismo Jesús Christos, aquel al que Dios le entregó el juzgar al ser humano, el mismo que resucitó de entre los muertos. Tanto los estoicos como los epicúreos habían seguido atentamente el discurso de Pablo, pero ahora, en este punto, su atención empieza a sufrir un cambio. Los epicúreos podrían lamentar los errores que habían cometido al buscar el placer, pero un cambio como el que implicaba el arrepentimiento o metanoia que presentó Pablo, es decir, un cambio de mente tal que produjese aversión por el pasado de uno y la resolución de vivir en un plano más elevado en el futuro, era algo completamente extraño a su forma de pensar. Por otro lado, los estoicos aceptaban con serena indiferencia, es decir, estoicamente, de ahí la expresión, las consecuencias de sus acciones. Daban gracias porque no eran como los otros hombres, porque habían sido capaces de alcanzar por sus propios esfuerzos la perfección ética, pero la idea de arrepentirse aún no había ni comenzado a aparecer en su forma de pensar. El armazón de la argumentación de Pablo en su predicación del Evangelio era siempre el mismo. Hablaba del mal, de la justicia y del juicio. Las tres esquinas de un triángulo perfecto. Esa era la base de la predicación de Pablo y debería también ser la nuestra como cristianos. Pero recordemos que el ser humano raramente da la bienvenida a la idea de arrepentirse o de ser juzgado, y los griegos no eran una excepción a este respecto. Así podemos leer en el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La misma respuesta que escucharía Pablo poco tiempo después de la boca del gobernador romano Félix. Para nuestra enseñanza y motivación, la narración no termina en ese versículo 32, sino en el versículo 34, diciendo, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Éxito o fracaso? La presentación que Pablo hizo de esa nueva para ellos enseñanza tuvo un gran éxito. Y vosotros podríais pensar, ¿éxito, pastor? El texto nos dice que solo algunos le creyeron. Y yo os pregunto, ¿quién era Dionisio el Areopagita? ¿A cuántos palabreros habría escuchado ese miembro del Areópago en toda su vida? Siempre ahí habrá personas que acepten el mensaje de libertad de Jesús, sin importarles su condición social
o el qué dirán los demás. ¿Pensáis que Pablo no debió hablar de la resurrección de los muertos? Podríamos llegar a esa conclusión si no tuviéramos ese versículo que afirma que algunos creyeron. Aquí está la verdadera lección de este relato evangelístico del apóstol Pablo. El método funcionó. Pablo adaptó su discurso a la forma de pensar de ellos. Es cierto que no ganó gran cantidad de conversos, tal y como hemos leído, pero ¿podemos afirmar ahora que los tiempos de Pablo eran mejores para la predicación del Evangelio que los que nos ha tocado vivir a nosotros? Nos quejamos de que la gente que nos rodea está confiada en sus propios dioses y que es muy difícil hablarles de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Creéis que Pablo lo tuvo mejor en la ciudad de las 3000 imágenes? Nos quejamos de que la gente culta vive conformada con una filosofía de vida ajena al Evangelio, que no desea compromisos ni preocupaciones por la vida futura y que desea ser feliz independientemente de las consecuencias futuras. ¿Creéis que Pablo lo tuvo más fácil frente a las ideas de los admirados filósofos epicúreos y estoicos? Nuestro mensaje es hoy el mismo que aquel que Pablo presentó a los atenienses y a todos los que quisieron escucharle. El cristiano siempre habla de arrepentimiento, justicia y juicio, es decir, del pasado, del presente y del futuro. Los filósofos atenienses buscaban la sabiduría. ¿Era verdadera sabiduría hablar de arrepentimiento, de justicia y de juicio? Lo veremos el próximo sábado. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.